La educación superior es la base del desarrollo profesional y hoy más que nunca enfrenta desafíos en un mundo en plena transformación. Para reflexionar sobre el presente y el futuro de la formación académica, nos acompañan tres distinguidos especialistas. El doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira, prorector de la Universidad Nacional de Córdoba, el licenciado Javier Díaz Araujo, secretario académico de la Universidad Nacional de Villa María, y el doctor Axel Didrikson Takayanagi, coordinador entre el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y la Cátedra UNESCO. Va a mediar el secretario de graduados de la Universidad Nacional de Córdoba y le vamos a ceder la palabra en primer lugar al doctor Axel Didrikson Takayanagi, que está vía Zoom desde México. Muy buenos días para ustedes, muy buenas tardes. En realidad estoy en la ciudad de Barcelona realizando una serie de estancias de investigación de un estudio comparado internacional sobre las nuevas tendencias de formación profesional precisamente y los grandes desafíos que tienen las instituciones de educación superior a nivel internacional. Estoy investigando 10 países, he estado ya en Australia, en Japón, en Singapur, ahora estoy en Barcelona, paso a la ciudad de Nueva York y vamos a tomar 4 casos de América Latina, entre otros Argentina, por supuesto, Brasil, Colombia y México. Este es un estudio internacional comparado que aquí voy a hacer una referencia para dar pie al debate y a proporcionarles algunos de los elementos que yo he encontrado que dan cuenta y permiten reflexionar sobre las transformaciones que están ocurriendo en las instituciones de educación superior y en estas partes del mundo, aunque también me referiré a algunos otros casos que ya he investigado previamente, como el caso de China, Corea, Malasia, todo el marco europeo, por supuesto, junto con América Latina. Desde la cátedra UNESCO que yo coordino, que lleva como título la Universidad de la Integración Regional, precisamente estamos abocados a lograr estructuras de colaboración e internacionalización dentro de nuestra región para potenciar nuestra capacidad de desarrollo en los conocimientos y, por supuesto, hacer las transformaciones que nos urgen desde una perspectiva global para posicionarnos desde el plano de la autodeterminación, de la autonomía de nuestros pueblos, en una formación mucho más adecuada, en procesos de aprendizaje que hagan los perfiles de egreso profesionales en el mercado laboral mucho más exitosos y que contribuyan a resolver los grandes problemas fundamentales que tiene nuestra región y nuestros países. Comienzo con una primera, son 5 tendencias. No sé qué tiempo tendré en esta mesa eh, de, de debate, si me pudieran indicar para no pasarme del tiempo y respetar, por supuesto, a tan eminentes rectores y 20 minutos. colegas que 15 minutos. 20. 20 minutos, correcto. Entonces, planteo 5 grandes tendencias que me parece que son dignas de reflexionar en esos estudios comparados. Uno, efectivamente, como lo señalaron en un principio, vivimos un tránsito de la polaridad, de la hegemonía de un solo país, que hoy muestra una decadencia evidente, además con un presidente torpe y engreído, y que está tomando medidas que no benefician, por supuesto, ni a su propio país, al contrario, lo está metiendo en un brete descomunal, y esto va a causar por lo menos una serie de conflictos, si no es que una condición interna de conflicto nacional.
como son los Estados Unidos, hacia un mundo multipolar, pero que está cargado de incertidumbres. Esta gran transferencia está desarrollándose con nuevos polos de desarrollo científico, tecnológico y de producción de conocimientos, como algunos de los que he mencionado, sobre todo del Asia-Pacífico, China en primer lugar, pero también Japón, Singapur, que es un ejemplo extraordinario de una ciudad-estado que tiene una enorme potencialidad, siendo un país pequeño, pequeñísimo, dentro de los países de Asia-Pacífico, donde estado que está realmente con un PIB altísimo y con un nivel de bienestar de su población bastante pertinente, junto con potencias como también Corea del Sur y Australia, que tienen perspectivas muy interesantes en esta multipolaridad, a lo que hay que agregar los acuerdos de los BRIC, que ya están sumando a decenas de países, pero en esta incertidumbre económica y política en la que estamos viviendo hacia de aquí a los años 30, que importa mucho porque las universidades están siendo ubicadas en la perspectiva de la constitución de un valor agregado fundamental que no lo puede hacer ninguna otra institución, que es precisamente proveniente de la inteligencia, del talento humano, de la capacidad y habilidad desde el aprendizaje integral hacia la transformación de los mercados laborales y la investigación e innovación para la transformación de los grandes problemas fundamentales, como he mencionado. Esto, en primer lugar, como un contexto muy general, que por supuesto no da tiempo para profundizar, pero que estamos ya en el paso hacia un mundo de la multipolaridad que va a desechar o poner en segundo lugar otrora países que representaban una gran capacidad en la producción y generación de altos niveles de desarrollo, de bienestar, de Commonwealth, como le llaman, de bien o de riqueza distribuida, socialdemócratas, y ahora pues está la ultraderecha, el fascismo, los gobiernos conservadores en Europa, en Estados Unidos, particularmente, en algunos países también de Asia, sin duda, el propio Australia también, que constituyen posicionamientos que hay que revisar porque están en una franca condición de decadencia. En el marco entonces de este contexto, señalo 4 tendencias principales. Una, que estas transformaciones que están ocurriendo están ubicando una tendencia ya dominante, desafortunadamente, que en nuestro país hemos defendido con mucho ahínco, pero que está sobreponiéndose a nuestros desarrollos, que es un extremo corporativismo, un proceso de mercantilización extrema a través de fusiones de universidades, lo que se le llaman mergers, y procesos de conformación de clústeres y de un elevamiento de los niveles de administración gerencialista para convertir a las universidades en instituciones de semimercado más tendientes hacia la mercantilización y la privatización. Por ejemplo, en Australia, como lo acabo de revisar, el cuarto nivel de ingreso per cápita que coadyuva en la formación del Producto Interno Bruto, del Producto Nacional Bruto de ese continente, que en realidad es una federación perteneciente, antes colonia, perteneciente a lo que le llaman el Commonwealth, dominado por Inglaterra. El cuarto lugar de construcción del PIB proviene de la internacionalización de los estudiantes, de la movilidad de estudiantes, sobre todo del Asia-Pacífico, hacia las universidades australianas, que se han convertido en un negocio per se.
Son instituciones públicas, la mayoría de las universidades en Australia son públicas, pero dependen fundamentalmente de la elevación de las cuotas que generan la movilidad hacia ese país de los estudiantes que provienen de muchas partes del mundo. Y entonces son universidades de elites, de altos ingresos, y les reitero, constituye una fuente de desarrollo y de crecimiento clave para el propio desarrollo de Australia. Lo mismo en Japón, que durante el gobierno de Abe, que terminó y que duró tanto, todas las universidades públicas nacionales, Tokio, Tohoku, Sendai, Osaka y la propia, la gran universidad de Tokio, Tokyo Daigaku, se convirtieron ya no en universidades nacionales, sino pasaron a ser corporaciones, lo que le llaman NUC, New University Corporations. O sea, son universidades que dependen del subsidio público, pero que les van restando año con año el recurso para que ellas lo consigan por la vía de venta de servicios. Entonces aquí hay toda una serie de elementos que promueven que las administraciones de las universidades se conviertan en administraciones no universitarias, sino gerencialistas, y que tienen que promover la gobernabilidad interna, la administración, los recursos, como si fueran empresas. Y así se llaman corporaciones. Y lo mismo en China, inclusive en Malasia, Singapur, en Corea, y lo mismo está ocurriendo en Europa, en donde hay dos fenómenos muy interesantes que en nuestros países no han ocurrido por una suerte de endogamia, o que para otros autores significa la defensa de la autonomía, pero que aquí en estos países que estoy mencionando se ha dado por la vía de las fusiones de universidades, de college y universidades, que se articularon para hacer grandes complejos corporativos de atracción de estudiantes a nivel mundial, y obviamente también de poner en el centro lo que ellos le llaman la tercera misión de la universidad, es decir, la innovación, que es poner la investigación al servicio de la producción de un conocimiento rentable y vendible hacia los mercados locales, nacionales, regionales o internacionales. Esta es una tendencia muy importante de privatización y mercantilización, de corporativización, de gerencialismo, que se está imponiendo de forma muy destacada en la mayoría de las universidades a las que he hecho referencia, con excepción, por supuesto, de las universidades africanas y de las latinoamericanas. Una segunda tendencia es la constitución de ciudades del conocimiento. Por encima de las capitales o de los países, los motores del crecimiento y del desarrollo son ciudades del conocimiento. Yo estoy en una ahora. Barcelona tiene un potencial enorme en su capacidad de creación de parques científico-tecnológicos. El día de ayer estuve de visita en el campus de la Universidad de Barcelona, que es la más importante de Europa, y por supuesto también de España y de Cataluña, y visité el parque científico de la Universidad de Barcelona, pero hay otros más. Hay centros tecnológicos, institutos tecnológicos, y las 8 universidades que están principales, públicas, de Cataluña, tienen un potencial, sobre todo en materia de investigación aplicada, que están desarrollando de una manera importantísima, por encima incluso de los resolutivos de los propios ayuntamientos o del gobierno federal, que no es federal aquí, por supuesto. Como ustedes saben, hay autonomías que tienen gobierno con una autonomía bastante fuerte, pero que no responden a estos lineamientos con planes nacionales. Incluso hay una ley reciente, más o menos el 23 del 2023, que se sigue o no se sigue, y más bien las ciudades se están convirtiendo en polos atractivos de
talento humano, de inversión, de transnacionalización, de mercantilización y creándose parques científicos 4, 5, 6, 10, 12 en zonas exclusivas de desarrollo y crecimiento de las ciudades en donde las universidades están jugando un papel importantísimo. Este fenómeno no se había visto hace varias décadas, es decir, las ciudades del conocimiento, los polos de desarrollo de sociedades del conocimiento, pero urbanizadas en forma compleja, articulada, con varios actores, donde las universidades son protagónicas de la constitución de parques científicos tecnológicos orientados a grandes áreas del conocimiento, particularmente salud, procesadores electrónicos y de cómputo, semiconductores, y altísimos niveles de tecnología, incluyendo, por supuesto, también los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial. Paso a la siguiente tendencia, que es una tendencia hacia la hipertecnologización de las universidades. Esto significa no solamente la llegada y la generalización del uso y manejo de la inteligencia artificial, la robótica u otros procedimientos de alta capacidad en materia de producción de tecnologías e innovación, que se contrapone y que trae una tendencia de debate muy fuerte que estamos dando, sobre todo desde nuestros países, pero también dentro de Europa o de Asia, de mercantilización por la vía de la expansión de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, robótica, etcétera, versus lo que llamamos Open Science y el derecho a la información con ética, con valores, con un uso y manejo que impacte el aprendizaje integral y ayude a la investigación, a la generación de conocimientos desde una perspectiva de bien social y bien público, y no de orientación de estos procedimientos de alta tecnología hacia la innovación para el mercado. Esta es otra de las tendencias que me parece digna de debatir en el marco de los procesos de cambio que están ocurriendo en las universidades. Son un hecho, estamos viéndolos, son tendencias que están apuntando de manera irreversible en estos países y que están conformando condiciones nuevas sobre las cuales partes de lo que eran las universidades como centros de conocimiento y de aprendizaje están desapareciendo. Uno de los casos más dramáticos que me he encontrado es la desaparición del concepto de biblioteca, por ejemplo. En todas las universidades donde he estado revisando, la biblioteca era el único que agarraba libros, consultaba libros, los llevaba al escritorio, los revisaba, tomaba notas, etcétera, los volvía a regresar, etcétera, porque los demás estudiantes todos estaban en sus computadoras, en sus tabletas, haciendo apuntes, etcétera, y la biblioteca se ha convertido en un centro como de centros de trabajo, pero nadie tomó un libro. Yo era el único. Ni siquiera profesores que iban también llevaban sus computadoras, etcétera. Entonces estábamos con bibliotecas de miles, con un acervo de miles de volúmenes, con pisos 4, 5, 6, 10 pisos, todo organizado, sistematizado, etcétera, pero que nadie consulta, que todo el mundo está con sus computadoras jalando información o leyendo ahí mismo, pero nadie jala el libro. Entonces esto es una tendencia evidente ya de desaparición de lo que era el centro de una universidad, la biblioteca, ¿no? Como ocurre en nuestras universidades aún todavía, o en otras, por supuesto. Entonces, este proceso de hipertecnologización es un elemento que hay que valorar porque está implicando con los modelos híbridos y el uso y manejo de estas nuevas tecnologías cambios fundamentales de desaparición de estructuras centrales de aprendizaje y de investigación que antes teníamos o que tenemos en algunos lugares todavía, marcadas por la docencia y la investigación básica, no aplicada, sino fundamental, que se preserva, pero que en otros países simple y llanamente está desapareciendo o se está transformando, se está
reconvirtiendo, se está reformando. Finalmente, todo la polémica, reitero, de la hipertecnologización y la open science y el derecho a la información y al uso y manejo del plano ético y de los aprendizajes para que no ocurran procesos de plagio tan importantes para todos nosotros en la perspectiva de nuestro conocimiento y la preservación de un valor fundamental que es la verdad, la búsqueda de la verdad, el interés por el conocimiento per se, y que esto se está desdibujando de una manera verdaderamente, aparte de que una tendencia irreversible, de una manera también muy crítica, muy desaforada, muy mercantilizada. Finalmente, todo el debate que tenemos, que no será algo muy nuevo para todos nosotros, porque estuvimos precisamente hace algunos años en la conferencia de la UNESCO en la Universidad Nacional de Córdoba, donde estuvimos presentes eh, defendiendo nuestras universidades desde la perspectiva de un bien público versus lo que ahora la algunos organismos y otras universidades ya consideran como un servicio global, es decir, un bien común, pero un servicio global, donde la autonomía, las estructuras académicas, los procesos de formación, los procesos de precarización laboral están a la vista, en donde el bien público social y la defensa de la autonomía y la autodeterminación de nuestras instituciones en la perspectiva de autogobernarnos, de desarrollar nuestras capacidades para resolver problemas fundamentales mundiales, nacionales, regionales o locales, se están bien dominados por intereses particulares que están siendo desarrollados de una manera bestial. Entonces, esto que para las universidades latinoamericanas es un reto fundamental, se mueve dentro de niveles de desigualdad desafortunadamente muy acentrados, con con estructuras donde las condiciones de acceso y de permanencia de trayectorias de formación profesional se ven afectadas por las desigualdades y las inequidades. Tenemos una segmentación en nuestras estructuras universitarias, tenemos marcos tradicionales, disciplinarios todavía muy profesionalizantes, cuando en todas estas perspectivas novedosas y transformadoras todas están en el marco de la transdisciplinariedad, de la complejidad, de la construcción de estructuras curriculares, de docencia y de investigación inter y transdisciplinarias, y en nuestros países sí existen, por supuesto, estas articulaciones entre saberes y conocimientos, pero va muy lento, y esto propicia que nuestros gaps, nuestras brechas en términos del conocimiento sean cada vez más grandes, sobre todo ahora con esta potencialidad, como lo he dicho, en las ciudades tecnomegapólicas que se han convertido ya en centros de producción de conocimientos, de parques científicos impresionantes y que están avanzando en términos de la salud, de la ingeniería, de las nuevas tecnologías, de la nanotecnología, de la microelectrónica, de los componentes de manufactura antes tradicionales y ahora ya robotizados, y que seguimos con estos niveles de dependencia presente por la falta de estrategias y de una planificación de corto, mediano, largo plazo, de una perspectiva que tenga estrategias y una valoración de las prioridades que requieren nuestras regiones. Por eso nosotros, como lo hemos discutido mucho en las reuniones de la UNESCO, favorecemos la integración latinoamericana, estamos a favor de una verdadera universidad de bien público y social,
de una responsabilidad autonómica que se involucra en la resolución de problemas sociales y de una formación integral, por supuesto, de nuestros profesionales, de nuestros técnicos para el servicio de nuestros pueblos. Creo que por ahí estoy más o menos en el tiempo. Eh, eh, Quedo a su disposición, por supuesto, por si hay algún comentario o alguna intervención. Y, por supuesto, saludo con muchísimo gusto y decirles que es un gran honor estar con quienes nos acompañan en este panel sobre el debate actual del cambio en las instituciones de educación superior. Muchas gracias por su atención. Fuerte aplauso. Ahora le cedemos la palabra a Agustín Cohen, secretario de graduados de la Universidad Nacional de Córdoba, quien se va a encargar de coordinar esta parte. ¿Ahí va? Bueno, buen día a todos. Solamente darles la bienvenida a este espacio y a este panel muy importante para nosotros. Nos parece fundamental que la universidad y los colegios profesionales puedan estar abordando estas problemáticas en conjunto. Así que agradecerles por estar y les pido un aplauso también para los dos expositores locales que realmente son de primera línea también. Y para el... Bueno, quiero presentar más. Javier Díaz Araujo es secretario académico de la Universidad Nacional de Villa María, bueno, que va a estar hablando hoy con nosotros. Bueno, me voy a parar por defecto docente, no puedo charlar sentado, así que primero que nada quiero agradecer a FEPUC y a la invitación. Me parece que es fundamental la necesidad de discutir sobre la situación de las universidades y de los perfiles profesionales. Quiero agradecer además la posibilidad de compartir panel con el doctor Yancy y con Agustín y bueno, espero poder aportar algunos elementos que me parecen fundamentales para poder saber qué está pasando en el sistema universitario en nuestro país. Y tengo que arrancar muy mal. Tal vez sea la peor etapa desde el regreso a la democracia para el sistema universitario en nuestro país. Recién se decía con un gran acierto que en gran medida el futuro o la importancia, la trascendencia de la educación superior tiene que ver con la importancia, la centralidad que los estados le dan a la existencia, a la subsistencia de los sistemas de educación superior, sobre todo a los que son públicos, ¿no? Y ustedes saben de la importancia que tiene en nuestro país el sistema público. De 2.800.000 estudiantes que hay en nuestro país, 2 millones pertenecen al sistema universitario público. Y la situación es muy preocupante. Tal vez todo lo que pasa cotidianamente no permite, y tampoco creo que nos corresponda a las universidades estar todo el tiempo diciendo lo mal que la estamos pasando, pero creo que estos espacios son importantes para que ustedes sepan de la tragedia que puede ocurrir en nuestro país de sostenerse la situación que estamos actualmente atravesando. No solamente porque el año pasado se puso en juego la posibilidad de funcionamiento de las universidades, sino porque los salarios de nuestros docentes y nuestros no docentes cada vez quedan más atrasados respecto a las posibilidades, y esto está permitiendo, o está generando en realidad, la migración de muchísimos de nuestros docentes que antes se trasladaban o dedicaban su tiempo a la docencia y a la investigación. Yo vengo de una universidad que es una universidad relativamente nueva, al lado de nuestra madre de la UNC, que ya tiene más de 400 años. La Universidad Nacional de Villa María es una universidad de tercera generación, nacimos en los años 90. Si bien me formé en la Universidad Nacional de Cuyo, que es otra universidad más grande y tradicional, trabajo en una universidad que nació con desafíos distintos, muy anclada en su territorio,
que sin duda que ha significado una transformación inédita para lo que significa la ciudad de Villa María, y desde ahí hablo, ¿no? También debo decirles que soy licenciado en Ciencia Política y que me dedico a la gestión universitaria hace muchos años. Así que dicho esto, quisiera adentrarme en cuáles son los debates que tenía el sistema universitario hasta antes de tener que preocuparse por cómo prender la luz todos los días, digamos, que es lo que nos está pasando hoy. Miren, cuando uno piensa en cuáles son las obligaciones de las universidades, tiene que ir a sus leyes. Y la mejor forma de entender o de conocer qué es lo que tenemos que hacer las universidades es ir a nuestra ley madre, que es la Ley de Educación Superior, donde está claramente establecido qué tenemos que hacer en términos de formación profesional. Y allí lo dice, ¿no? Pero fíjense cómo lo dice, porque muchas veces nos olvidamos y por eso es importante volver a las leyes que regulan el funcionamiento del sistema. Habla de, cuando habla de las funciones, de la función docencia, ustedes saben que históricamente nuestro sistema además tiene otras dos funciones que son la extensión y la investigación, que en conjunto se articulan, de formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos, fíjense esto, ¿no? Capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social. No es poco, ¿no? Atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas con discapacidad, desventaja o marginalidad, y a los requerimientos nacionales y regionales. Luego también va a hacer referencia a otro tipo de exigencias que hacen las universidades, pero cada vez que nosotros pensamos en un perfil profesional, más allá de lo disciplinar, tenemos que pensar en estas habilidades y en estos valores. Entonces, me parece que ese marco a nosotros nos sirve mucho para volver a pensar si las universidades estamos produciendo este tipo de egresados. Sobre todo a mí me interesan estos tres últimos aspectos, ¿no? El espíritu crítico, la mentalidad creadora, el sentido ético y la sensibilidad social. Porque, como siempre decimos, nuestras universidades, más allá de la autonomía pretendida, somos parte de nuestra sociedad. Nosotros todos los días volvemos a nuestras casas, votamos, consumimos en el marco de una sociedad que se produce y reproduce a la luz de las universidades. Entonces tal vez lo que esté pasando hoy con nuestro país tenga mucho que ver con la incapacidad que hemos tenido de formar ese tipo de profesionales, ¿no? Pero también lo que dice la Ley de Educación Superior se complementa con lo que establece la CONEAU. Ustedes saben que tal vez otra de las características centrales de nuestro sistema universitario tenga que ver con la altísima calidad que ha logrado a lo largo de los últimos 20 años, en algo que primero fue muy discutido, que fue un órgano extrapoder que, digamos, interviniera en la evaluación de la calidad de las instituciones universitarias y de los profesionales, en lo que llamamos las carreras del artículo 43, que son las carreras de interés público, y que están reguladas, además por el Ministerio de Educación de la Nación, por la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, que establece estándares, y que cada una cantidad de tiempo tiene que volver a acreditar a esas carreras, y si no se cierran, que eso tampoco se sabe mucho, ¿no? Si nosotros no acreditamos carreras en nuestro sistema universitario, esas carreras se cierran. Esas carreras han ido ampliándose, empezaron siendo muy pocas, y hoy de manera significativa se han ido incorporando. Seguramente ustedes que pertenecen a distintos colegios profesionales, la mayoría tendrán entre sus carreras que acreditan, y tendrán intervención también en los debates que tienen que ver con esas acreditaciones. Porque en ese sentido también otro de los aspectos que es muy significativo en nuestro país es que el sistema es un sistema. Es un sistema que nos permite a nosotros entre universidades tener características comunes, pero les puedo asegurar que entre las 61 universidades públicas del país, todas son diferentes, todas tienen cualidades diferenciales y producen distintos egresados por ello. Pero para no demorarme mucho, quiero que pensemos en el oficio del diseño de una carrera universitaria, ¿no? Para que podamos entender cuáles son las tensiones finalmente que uno aborda o encuentra cuando piensa en qué tipo de profesional quiere formar.
Y eso es lo que venía discutiendo el sistema universitario en nuestro país. En 2021 hubo un encuentro en la Universidad Nacional de San Martín donde se acordaron 7 puntos para reformar el sistema universitario en nuestro país. Entre ellos hay 3 que tienen que ver específicamente con revisar la tradición formativa de las universidades argentinas. Nosotros tenemos una larga tradición, muy potente, les diría que única en América Latina al menos, de una altísima exigencia y calidad de nuestros egresados. Es común decirlo, y creo que a todos nos ha pasado, que vamos a otros países y cuando ponemos en consideración nuestra formación en relación, ni hablar en América Latina, doctor, pero también en otros países europeos, es muy significativa cierta diferencia que hay respecto a la formación de grado. Eso sucede en gran medida por la extensa duración que tienen nuestras carreras universitarias, o eso lleva a que nosotros tengamos carreras muy largas para el resto de lo que significan los sistemas universitarios del resto de los países, y sobre todo a partir de lo que significó la creación del espacio común europeo y el diseño curricular basado en 4+2, que fue una copia prácticamente y una imitación de lo que era el sistema norteamericano, ¿no? En donde en realidad las carreras dejaban parte de su formación al posgrado, ¿sí? Y entonces otorgaban títulos de grado más máster oficiales. Todo ese debate respecto de qué es lo que sucede en la trayectoria de un estudiante a lo largo de esa vida universitaria es lo que nosotros trabajamos cuando hacemos un diseño curricular. Y lo que hacemos es volver acá, es volver a pensar cuál es el perfil de egresado que queremos construir. Y empezamos a llenar casilleros respecto de cuáles son esos conocimientos, esas habilidades que para nosotros esos estudiantes deben tener y finalmente poder garantizar a la hora del egreso. Y están los debates respecto de si la formación tiene que ver con una formación más generalista, esto es muy propio de nuestro sistema, y cuánto es el peso que tiene una formación específica. Y eso tiene un orden, porque en general las carreras universitarias se organizan en un ciclo básico, en un ciclo de profundización y un ciclo de profesionalización. También discutimos mucho sobre el lugar que tiene la teoría y cuál es el que tiene la práctica, ¿no? Si uno se dejara llevar por las tendencias actuales, uno tendería a pensar que estas disputas han ido en detrimento del conocimiento genérico o básico y en fortalecimiento del conocimiento específico y en una búsqueda de mayor conocimiento empírico o práctico en detrimento del conocimiento teórico. No voy a abrir juicios de valor sobre eso, les voy a contar qué es lo que está pasando, cuáles son las demandas que de alguna manera se les hacen a las universidades cuando se les piden egresados. Lo otro que también está en disputa es cuál es el lugar del conocimiento generalista versus el conocimiento disciplinar, ¿no? Miren, les cuento una cosa, nuestra universidad nació con un ciclo básico de formación que tenía filosofía, historia, realidad problemática política social universitaria y 4 años de deporte. Tuvimos que sacarle la mitad a todo eso, no porque quisiéramos, sino porque las carreras del 43 no admitían tener toda esa carga horaria. Ahora, ¿alguien me podría decir a mí que el deporte no es importante? ¿O cuál es la importancia que tiene para la construcción de habilidades grupales, de trabajo en equipo, de vinculaciones a la salud física y mental de las personas? Lo mismo podríamos decir respecto de un montón de otros conocimientos que son muy tradicionales, que están muy anclados en nuestro proceso de formación, como es la historia y la filosofía. Nosotros somos, en general, una copia enciclopedista de la Universidad Europea, y en ese sentido hay mucha presencia del conocimiento general, ¿no? Alguien podría decir hoy que eso dejó de ser importante. Entonces, son decisiones que hay que ir tomando, ¿no? Lo otro que mencioné es el tema de la libre elección o la formación orientada, esto de la rigidez o la flexibilidad de las carreras. Hoy la tendencia es a mayor flexibilidad, es decir, que el estudiante construya sus recorridos eligiendo cuáles son sus necesidades. Y cada vez menos la universidad le decimos qué es lo que sí o sí tiene que hacer. Esas materias electivas que antes eran unas poquitas, hoy pasan a ser cada vez más. Porque se supone que hay en eso también una búsqueda y una necesidad de acelerar los procesos de especificación del conocimiento.
hay una, decía yo recién, la integración de competencias transversales, ¿no? Lo mencionaba el deporte. También uno de los 7 puntos hablaba de la necesidad de la incorporación de la extensión, de la curricularización de la extensión. Todo puede ser curricularizable ahora. Y es un debate sobre si las experiencias extraáulicas de aprendizaje social, ¿sí? Sobre todo con sectores excluidos, implican un aprendizaje y una necesidad en la construcción de valores también para nuestros egresados. Finalmente, el tema de la duración teórica y la duración real, que son dos significados también muy distintos y que estaban muy anclados en nuestro sistema. Nosotros pensábamos la trayectoria de nuestros estudiantes desde lo que significaba lo que hoy sabemos que se llama horas de interacción pedagógica, es decir, la cantidad de horas que el estudiante está en el aula con un docente. Ahí se calculan las horas de una carrera. Pero ¿saben qué pasa? Que todos esos estudiantes después tienen un montón de horas de trabajo autónomo para poder recibirse, y eso no está computado en la duración de una carrera universitaria. Todo lo que son las horas de estudio autónomo o de distintas acciones que hacen fuera del aula, también agregan tiempo real a la duración de esas carreras. Y en nuestro país había incluso hay carreras que son imposibles de ser llevadas adelante si uno calcularía toda la cuenta que corresponde a esa carga horaria autónoma más la de interacción pedagógica. Entonces es importante que nuestros estudiantes sepan realmente cuánto es lo que le va a durar la carrera para que después no tengamos egresados a los 9, 8 años, siendo que la carrera dice que es de 5 años, ¿sí? Sobre todo si pensamos cuál es el tiempo de ocupación destinado al estudio que esa persona tiene, entendiendo que tal vez no solamente queremos que solo estudien quienes tienen dedicación full time para ser estudiantes, ¿no? Bueno, y dejé al final dos que me parecen muy importantes, que son si la formación tiene que estar dada en el grado o en el posgrado, y finalmente algo que es todo un tema, ¿no? Que está muy presente acá, y cómo se aborda la enseñanza o la presencia de valores durante una carrera universitaria. Bueno, solidaridad 1, compromiso por el prójimo 2, empatía primer cuatrimestre, ¿no? Vamos, yo tengo acá. Entonces, digo, a todo eso hay que cruzarlo con todas estas variables. La situación económica y el contexto social, porque finalmente también quien va a estudiar en una universidad, ¿saben qué quiere? Mejores herramientas para conseguir trabajo. O sea que el debate que nosotros tenemos, después hay que dárselo con ese estudiante, que no dice, yo no sé qué me vas a dar, vos dame algún título, porque yo sé que con eso mejoro mis condiciones de empleabilidad. Entonces después viene no solamente nuestra idea de lo que quisiéramos que fueran nuestros estudiantes, sino el vínculo con esos estudiantes reales. Recién se hablaba mucho de la mercantilización y del conocimiento, ¿no? ¿Cuántos de nuestros estudiantes piensan que van a aprender una profesión y cuántos creen que van a ir a desarrollar conocimiento? Digo, esta idea de la investigación, ¿cuánto está presente en nuestras carreras, en nuestros docentes inclusive? Si uno mira la estructura de nuestras universidades, la mayor parte de nuestros docentes son de dedicación simple, o sea, no hacen investigación. La globalización y la transnacionalización. ¿Cuántos de nuestros estudiantes se quedan en la Argentina después de que se reciben? ¿Cuántos médicos se quedan en la Argentina después de que se reciben? El mercado de trabajo es clave para poder entender qué hacemos las universidades y cuál es el impacto que tienen nuestros egresados. Hoy la Universidad Nacional de Villa María tiene un 98% de inserción al empleo. Todos nuestros egresados prácticamente trabajan y el 87% trabaja de lo que estudió y en muchos casos en más de un trabajo. La universidad en la Argentina sigue siendo un mecanismo de ascenso social diferencial. No hay ninguna otra opción para un joven que haya terminado la escuela secundaria más importante para poder conseguir trabajo que ir a la universidad. Eso sigue siendo una constante. No hay ninguna otra posibilidad, salvo jugar al fútbol probablemente, o ser youtuber, pero en la cantidad de gente que insertan en el empleo, sigue siendo las universidades, pero
diferencialmente, por mucho. Entonces, me parece que en realidad las conflictos, las tendencias se completan no de esto, ¿no? De los valores, de las nuevas, aparecen dos conceptos nuevos, las microcredenciales, van a escuchar mucho hablar de las microcredenciales, que son esas formaciones cortas que tienen nuestros estudiantes, pero también sobre todo en la idea de la formación a lo largo de toda la vida. Las personas, ustedes seguramente nunca dejaron de estudiar cuando se recibieron, siguieron estudiando. Bueno, las microcredenciales son pequeñas formaciones que se producen en ese marco, y el tema de las habilidades blandas, ¿no? Como una identificación de un sinnúmero de aspectos que uno tiene en cuenta. Yo siempre creo que en realidad las universidades lo que buscamos en el fondo son dos cosas. Lograr que más allá del conocimiento disciplinar, esa persona sea una persona autónoma, es decir, que se pueda desempeñar en el mundo adulto, en el capitalismo, en las condiciones de vida de una sociedad occidental, de manera autónoma y que sea capaz de interaccionar con los demás, ¿no? Esos son como los dos objetivos generales que tienen todas las formaciones. Después atendemos todo lo otro que mencioné, pero sin duda que las universidades públicas, y con esto quiero terminar, las públicas en particular, siempre vamos a hacer lo que la sociedad quiere que seamos. Es decir, es muy difícil pensar la formación de profesionales en nuestro país y pensar a las universidades por fuera de lo que ha sido la historia de nuestro país. Yo creo que la universidad ha tenido mayor o menor protagonismo en función de que esa sociedad también le ha pedido mayor protagonismo. Yo creo que esa universidad ha tenido más crisis o menos crisis en función de que esa sociedad le ha pedido, ha permitido que haya más o menos crisis. Creo que la suerte de las universidades y la suerte de la formación de profesionales en las universidades depende mucho de lo que nuestro país quiere que sea. Lamentablemente en este momento no tengo muy buenas noticias para darles. Ojalá que podamos mejorar esas condiciones y volver a charlar sobre cuáles son los profesionales que necesita nuestro país. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido. Bueno, muchas gracias, Javier. Ahora pasarle la palabra al doctor Yancy Ferreira. ¿Quiere hablar de esto? Un aplauso finalmente para Javier y para el doctor. A lo mejor no merezco el aplauso. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, más allá de los 20 minutos, me voy a tomar 2 o 3 minutos porque yo tengo que agradecer. Tengo que agradecer que hayan elegido aquí Córdoba para hacer este 5º encuentro. Tengo que agradecer que me hayan invitado como prorector de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, los agradecimientos a los organizadores de este importante encuentro. Estaba viendo la temática. Intercambiar ideas, qué importante. Generar sinergias y reflexionar sobre los desafíos actuales del ejercicio profesional. Entonces, los agradecimientos a la Confederación General de Profesionales, a la Federación de Profesionales de Córdoba, FEPUC, y por supuesto a nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, para mí, integrar este panel, vuelvo a decir, constituye un honor con el miembro del directorio de la cátedra de la UNESCO, un querido amigo que estuvo cuando nosotros hicimos la conferencia regional de América Latina y el Caribe. Si la memoria no me falla, del 11 al 15 de junio, yo era vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba. Y la verdad que cuando habla de bibliotecas, en ese marco de la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, allá en 1800 se hizo esa conferencia, por supuesto en la ciudad universitaria, pero intervine activamente y la declaración, no lo voy a repetir en este momento, pero es exactamente lo que se dijo en relación a la educación superior.
Yo siempre enfatizo, soy un gran defensor del sistema educativo nacional. La educación es la base del desarrollo personal del ser humano. Por ello, el Estado tiene el deber indelegable de garantizarla y estructurar un sistema educativo permanente. Sin duda es claro y notorio el compromiso que debe asumir el Estado de brindar una educación pública universal, permanente y de calidad en todos sus niveles, lo cual está vinculado a la generación de las condiciones educativas que permitan la igualdad de posibilidades de acceso a los aprendizajes del sistema de educación nacional, en el marco de la gratuidad y la equidad. Lo estoy escuchando atentamente y la oportunidad para felicitar al secretario académico de la universidad. Nosotros, las universidades, tenemos la ley esta 24521. Si la memoria me falla, se promulgó allá en agosto de 1995. Agosto de 1995 y sigue vigente hasta ahora. Yo me acuerdo, en los consejos de decanos yo era, bueno, tuve el honor de ser decano de la Facultad de Derecho varios años, pero en los consejos de decanos de Derecho, cuando estábamos trabajando para acreditar conforme al artículo 42 y 43 de la ley 24, decía, no, 1995, estamos hablando del gobierno de Carlos Menem. Seguramente no va a durar mucho tiempo. Y la verdad es que no se quería trabajar activamente sobre esta ley 24521. Lo ha dicho la CONEAU. Y yo creo que y está del año 1995, y está vigente hasta la fecha. Hubo varios proyectos que quisieron modificarla, pero está vigente. Y una de las cosas que ha señalado el secretario académico de la Universidad de Villa María es excelente. Los planes de estudios, por ejemplo, en lo que hace la Facultad de Derecho, que para mí constituye un honor haber sido decano y poder cambiar un plan de estudio después de 43 años y medio. 43 años y medio. Había una resolución, 1560, del Ministerio de Educación, que establecía para las carreras, conforme al artículo 42 y 43, que están las carreras de Derecho, no menos de 2.600 horas. Nosotros, la comunidad universitaria trabajó activamente para modificar ese plan de estudio. Y si duró 43 años y medio, no es fácil cambiar, y mucho menos una carrera de Derecho. Los abogados somos medio complicados. Y la verdad que, y no solamente hace falta, para cambiar se echa a ver las debilidades, las fortalezas, la estructura. Nosotros cambiamos, nosotros, y no me refiero a nivel personal, a toda la maravillosa comunidad universitaria de la Facultad de Derecho. Y tuvimos en cuenta, 68 planes de estudios de todas las universidades. Nos presentamos al FOAMEC. Era la primera facultad de Derecho que fue aprobado la propuesta y el compromiso que asumió de modificar el plan de estudio. Y había que hacerlo en un año. Pasó 43 años y medio y el compromiso un año, para lo cual ese FOAMEC era $1.000.000, que era $1.000.000 en ese momento. Y se pudo lograr. Y se pudo lograr porque para cambiar y modificar este plan de estudio, lo que dijo recién el secretario académico de Villa María, no es fácil. Porque no solamente estaban 1.400 horas, 2.540 horas, y adecuarla a la Ley de Educación Superior.
donde le da mucha importancia al derecho público sin mengua del derecho privado y a la práctica profesional. No sé si hay abogados. No, por supuesto abogados del plan 104, ¿no? 104/56, que era. Entonces, yo les digo, lo único que había, derecho procesal civil, derecho procesal penal, grandes maestros, Pérez Maricón, de Clario Olmedo, pero no había prácticas, eran clases magistrales. Entonces, cambiar o modificar significa también la estructura y la transición de un plan de estudio a otro plan de estudio. Nosotros, con el apoyo de la comunidad de la Facultad de Derecho, logramos en 10 o 12 años, no quedó absolutamente nadie de este plan, y los docentes lo han señalado. Hoy no hay presupuesto. En aquella época tampoco no había presupuesto. Pero sí, las universidades, la Facultad de Derecho, las dedicaciones mayoritarias son simples, pero siempre estamos luchando, bregando para el mayor presupuesto, y mantenían durante 10, 12 años los dos planes de estudios. Hacía falta más infraestructura, y así pasamos de 3.000 a 19.000 metros, y se logró. Y para eso se echa a ver los planes de estudios, las debilidades y las fortalezas que tienen, porque para cambiar un plan de estudio, y hoy día lleva 25 años ese plan. Por supuesto que con 25 años tenemos las debilidades y las fortalezas para hacer los retoques que hagan falta conforme a las necesidades actuales, lo que estamos viviendo. Sobre esa base, para la Universidad de Córdoba, yo me referí a la Facultad de Derecho porque se refiere un poco a los planes de estudios. Incorporaron, bueno, no voy a decir eso porque se me va a ir todo el tiempo. La universidad tiene, además de la ley base, del cumplimiento, de la vigencia de la ley 24521, tienen los estatutos. Para cambiar los estatutos tiene que haber una asamblea universitaria. Los estatutos de cualquier universidad es la carta magna, como es la Constitución. Y por supuesto que se incluye las ordenanzas que dictan los directivos y aprobados, o lo que dicta el Consejo Superior como órgano superior. Y así se puede cambiar o modificar. Y por supuesto que está todo el procedimiento de la ley 24521, de la CONIAU, de la intervención, y una cosa muy importante, y con mucho orgullo, de la Universidad Nacional de Córdoba, pública, gratuita, laica, inclusiva, con responsabilidad, compromiso social. Nosotros hemos sometido, conforme al artículo 44 de la ley 24521, a la evaluación institucional, donde se echa a ver las debilidades y las fortalezas que tiene la universidad. Fíjese, me comprendo un poco las generales, porque yo fui vicerrector en la época que se hizo la segunda evaluación institucional, el proceso. La ley está en 1995. En el 2004, la universidad se sometió a la primera evaluación institucional, 2004. Luego, yo era vicerrector, el rector era mi querido amigo Hugo Yuri. Con la CONIAU nos presentamos para hacer el segundo proceso de evaluación institucional. Y era complicado, por este artículo 42, 43, la universidad tiene 15 facultades que acepten la acreditación, la evaluación, y lo logramos. Y esto fue en una resolución que hubo en el Consejo Superior 2018, se aprobó
2 años para hacer el proceso. ¿Pero qué pasó? El 17 o el 13, 16 de marzo vino el virus SARS-CoV-2. Estamos en el medio de la pandemia y siguió trabajando virtualmente en ese proceso de autoevaluación. Y siguió trabajando la universidad. Y con mucho orgullo no se perdió. Se aprobó la evaluación institucional y bueno, y el instrumento público, que hoy día ustedes los pueden consultar digitalmente. Son más de 800 páginas. Y es lo que se echa a ver, y ahora estamos trabajando en el tercer proceso de evaluación institucional, que yo coordino. Entonces, esto es muy importante, el derecho de la educación, el derecho a la salud, este derecho que son fundamentales, que en ningún momento son compatibles. Si no hay educación, si no hay salud. Por eso nosotros, las universidades públicas, defendemos asiduamente y defenderemos todo este sistema educativo nacional. Yo, como le he contado algunas anécdotas, pero no he llegado a la... De lo que yo... De esto que yo iba a hablar del sistema educativo, tenemos para hablar mucho en el debate. Tengo, por ejemplo, la función de la educación y democracia, el rol de la universidad, la instrucción de la inteligencia artificial, la inserción laboral de egresados en la universidad, la creación allá en el 2017 de la Secretaría de Rectorado, que hoy día, y de esa fecha, de Agustín Cohen, la autonomía universitaria, la defensa del sistema educativo nacional, los retos de la universidad, y voy directamente a la parte, porque yo sé que me he extralimitado, de la La Universidad Nacional de Córdoba tiene una importancia fundamental en la formación de graduados, tanto en Argentina como en la región, debido a varias razones claves. Por el mismo prestigio académico, la universidad va a cumplir el próximo 19 de junio 412 años. Pasó por diversas etapas, por la etapa jesuítica, por la etapa franciscana, por la etapa secular, la provincialización y la nacionalización. La formación integral. La Universidad Nacional de Córdoba ofrece una formación académica sólida, integral, no solo abarca los conocimientos técnicos y científicos en cada disciplina, sino también el desarrollo de habilidades críticas, éticas y sociales en sus estudiantes. Esto prepara a los graduados para enfrentar los desafíos del mundo laboral y contribuir de manera significativa a la sociedad. Lo que le quiero decir, dos o tres palabras, bueno, lo voy a decir un poco más de palabras. Son pilares fundamentales de la universidad: la docencia, la investigación científica, la ciencia, la extensión, la gestión. Fíjese que como misión de la Universidad Nacional de Córdoba, en el estatuto, en su artículo 2, dice que la institución rectora, la Universidad Nacional de Córdoba, institución rectora de los valores sustanciales de la sociedad y el pueblo al que pertenece. Porque en definitiva,
En definitiva, la universidad y la sociedad. La universidad es el pueblo. La universidad es un orgullo de la sociedad argentina. Eso que es pública, gratuita, entre comillas, porque la mantiene, y por ser de la sociedad y del pueblo, la mantiene todos ustedes. A lo mejor hay gente que nunca ingresó a la universidad pública con los impuestos, etcétera, y por eso somos unos grandes defensores del sistema educativo nacional. Voy a leer los títulos con la investigación y desarrollo, el acceso a una educación pública y gratuita, impacto social y cultural, la red de egresados, la Universidad Nacional de Córdoba es esencial para la formación de graduados por su compromiso con la educación pública de calidad, la investigación y el desarrollo social, lo que se convierte en un pilar fundamental en la formación de profesionales preparados para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Adaptación a los cambios tecnológicos, digitalización de la educación, leo los títulos, pues está todo, pueden preguntar. Desarrollo de infraestructura tecnológica, financiamiento y sostenibilidad económica, dependencia de financiamiento estatal, equidad y accesibilidad, desigualdad en el acceso a la educación, inclusión de poblaciones diversas. Tenemos la escuela de oficio, las universidades populares, formación para un mercado laboral cambiante, acreditación y actualización, lo que les acabo de mencionar, de programas, la investigación y vinculación con la sociedad, fortalecimiento de la investigación aplicada, la vinculación con el sector productivo, autonomía y gobernanza, cambio climático y sostenibilidad, desarrollo político y sociales, violencia y seguridad. En conclusión y en resumen, muchas gracias, la Universidad Nacional de Córdoba enfrenta múltiples desafíos, desde la adaptación tecnológica y el funcionamiento hasta la inclusión social y la sostenibilidad. Estos requieren de políticas innovadoras y un compromiso continuo con la mejora de la calidad educativa, la investigación científica, la ciencia y la vinculación con la sociedad para seguir siendo un referente en la educación superior en América Latina. Yo siempre termino con viva la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, vamos a brindar otro fuerte y cálido aplauso para los disertantes. Contamos todavía con la presencia vía Zoom del doctor Axel Didriksson Takayanagi y vamos a comenzar con las preguntas, inquietudes. El debate va a comenzar a partir de este momento. Hola, ahí lo aprendí. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina del Fresno, soy secretaria general de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina y también soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional del Rosario. Un poco en mi doble pertenencia, digamos, de entidades profesionales y también en la academia, uno de los desafíos que podríamos pensar y que estamos pensando con los compañeros y las compañeras tiene que ver con la participación en la comunidad universitaria de los graduados. Muchas veces sucede, bueno, en general sucede, digo, no sé qué tan actual es ese desafío, pienso, ¿no? Quizás es un desafío de siempre. Pensar que una vez que uno termina de cursar su grado o incluso su posgrado, se termina el vínculo con la universidad y que no tenemos nada. No solo eso hace que no reconozcamos esta deuda de la que hablaban respecto de quiénes son los que sustentan nuestra formación cuando la hacemos en una universidad pública y gratuita, sino también desconocemos, por ejemplo, que formamos parte del cogobierno, digamos, desconocemos que nuestra ciudadanía universitaria no se termina a la hora de graduarnos.
Entonces eso es algo que venimos trabajando desde nuestra facultad en articulación con el colegio, particularmente incluso desde los cursillos, la idea de esta ciudadanía universitaria y de cómo también, una vez que somos profesionales, no solo volvemos a la universidad para seguir formándonos, no sé si, sino también que tenemos deuda respecto de quienes se están formando actualmente. Entonces, de poder seguir brindando y dando lugar, por ejemplo, en las pasantías, en las formaciones de los estudiantes, digamos, seguir aportando también en eso como profesionales. Nada, quería dejar planteada esto de la idea de la ciudadanía universitaria que no concluye y cómo seguir fortaleciendo la identidad de graduado y de graduada. Muchas gracias. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. Hola. No, muy buena su pregunta. Yo me estoy refiriendo a que es fundamental es el seguimiento de los egresados, no solamente cuando se le da el título, sino el seguimiento, y para ello es fundamental las carreras de posgrados. La carrera de posgrado, porque esto conforme, cuando nosotros tenemos, yo me estoy refiriendo a la Universidad de Córdoba, tenemos más de 90 carreras de grado y tenemos más de 230 carreras de posgrados acreditadas. Y acreditadas conforme a la ley de educación superior. Y tiene todo ese proceso de acreditación. Y la verdad que se acredita por tantos años, están permanentemente el seguimiento y la creación de nuevas carreras conforme a las necesidades y requerimientos. Entonces, es fundamental, porque con la carrera de posgrado, la CONIAU, la Ley de Educación Superior, y ahora lo va a hacer la propia universidad, exige el seguimiento, el resultado. Cuando usted tiene una carrera o una especialización o una maestría, y lo número uno que le está preguntando, ¿cuál fue el resultado de esto? Y bueno, se recibieron tanto en el año tanto, ¿viste? Se abrió tanto, dura tanto. Pero ¿cuál es el seguimiento que hace la universidad a esos egresados? Para eso es fundamental la extensión, es fundamental los convenios, es fundamental, porque no solamente la formación, hoy día no alcanza con el título, está bien, le llamaré con el título, pero hoy día la formación es permanente, los requerimientos es permanente. Y es un orgullo, lamentablemente hoy día estamos en una situación económica, coincido, a lo mejor ha sido con el secretario académico lo que ha dicho, es poco lo que realmente están sufriendo, digamos así, y no sé lo que puede pasar con las universidades públicas. No sé, el 20%, si yo tengo que decir un porcentaje, de los docentes están bajo el nivel de la pobreza o más, el 5. Si no hay vocación, compromiso, pasión y amor, es imposible hacerlo. Entonces el sistema educativo nacional es fundamental, pero también es fundamental, no hay plata, pero sí hay compromiso, y hay cultura, y hay que defender porque la universidad pública, lo voy a repetir hasta el hartazgo, es del pueblo, es de la sociedad, la mantienen gracias a los impuestos. Entonces, la defensa del presupuesto, y a mí me encanta hablar porque se han dado cuenta que me gusta hablar, pero le digo, ir a las marchas, pero ir a marcha con toda la comunidad. Cuando yo vicerrector, he estado siempre en defensa con docentes, no docentes, estudiantes, graduados. Y yo creo que, por ejemplo, la pregunta suya es fundamental eso. La continuación de los estudios de posgrados. El seguimiento que tiene que tener, porque no solamente es el título, es la inserción en todas las carreras.
Por ejemplo, en psicología, aquí en la Facultad de Psicología, aquí en la Universidad de Córdoba, se está trabajando activamente y se está incentivando. Nosotros con ese también tenemos, y lo he dicho recién, las universidades populares, las escuelas de oficio. Una colación de escuelas de oficio, 2.500, un día me tocó siendo vicerrector, 2.500 a las 10 de la mañana y 2.500 a la 1 de la tarde, de entrega de título, ¿no? De oficio. Ir al interior, con más de 200 universidades populares. Y eso también es la misión de la universidad. Yo dije, como lo señala, de la universidad pública, la investigación, la extensión, la docencia, pero eso también es la universidad pública. Entiendo, no sé si quería sumar algo. En realidad, me parece que tal vez sea el momento más importante para el que el claustro de graduados vuelva a la universidad. Es, la verdad, un problema siempre, ¿no? Esta cuestión de que, si bien es la única ciudadanía que nunca se pierde, porque las demás todas en algún momento la perdemos, o nos jubilamos como docentes, o pasamos a ser egresados, o dejan de ser no docentes. La única que se mantiene por vida es esa. Además cumple una función central porque nuestro sistema, quien otorga los títulos, son las universidades. ¿Sí? Entonces, en ese feedback, digamos, en ese ida y vuelta de lo que significa el ejercicio de la profesión, luego, el debate sí o sí tiene que estar atravesado, porque en realidad cualquier plan de estudio lo que es una hipótesis. ¿Saben cuándo se verifica esa hipótesis? Cuando sale un egresado. Ese egresado es lo que verifica que ese plan de estudio funciona o no funciona. Bien. Bueno. Hola, no, estaba apagado. Mil disculpas. Primero felicitar a todos los oradores, a los organizadores. La verdad que es muy rico este debate, siempre, pero más en esta etapa, ¿no? Que pido disculpas por los errores y la longitud de la pregunta, pero como que sería la tercera etapa en estos últimos 40, 50 años de lo que el licenciado Didrikson exponía acá en la Argentina del oleaje mercantilizante, ¿no? Allá el 76, los 90 y este es el tercer ensayo neoliberal, al menos en nuestro país. La pregunta intenta ir orientado a que, bueno, nosotros acá en la provincia de Córdoba tenemos la Universidad Nacional de Córdoba, que la podemos contar entre las más antiguas del continente, junto con algunas otras, aunque está en debate, pero digo, sigue siendo joven con respecto a los primeros centros universitarios de por allá del siglo III, en China, en Nankín, siglo VIII y IX en Marruecos, en Egipto, de esta era cristiana. Pero digo, hizo una salvedad con respecto a la integración que tienen y la posición que tienen las universidades africanas y latinoamericanas. ¿A qué apunta la pregunta? Que el proceso de desfinanciación de todo el sistema universitario, lo decía Ana Lucia Gasola Almeida en el centenario de la Reforma, acá en el 18, que a pesar de políticas de inclusión que llevaba adelante en el Brasil, tanto Lula como Dilma Rousseff, ya iban, el sistema educativo nacional público de Brasil ya llevaba el 76% privatizado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es un sistema público nacional también muy sólido, pero iba cediendo ante los intereses de las grandes corporaciones que primero empujan el desfinanciamiento, como ahora aquí en la Argentina, en este tercer oleaje, después empujan la privatización de fondos y de intereses a investigar, educar y extender, y por último,
en el cabezal de esa privatización están los grandes bancos. Por eso no hace muchos años, como director de IESAL, hay gente vinculada al Banco Santander. Por dar un ejemplo, pero digo como proceso general. Entonces, y volviendo un poquito acá a la historia argentina, a finales de los 60 y a principios de los 70, y entre el 66 y el 76, en el año 1966 había 11 universidades. En el año 76 había 29. Creció el 62% de universidades públicas. Bienvenido. Pero una salvedad. Esto tenía como fuerza motriz internacional desbaratar el Mayo francés, que era la unidad de las universidades con el seno de las organizaciones del pueblo y con el pueblo en su conjunto. Como hechos sociales que tuvimos, ni hablar acá en Córdoba, pero el correntinazo, todo, digamos, pero como vínculo y defensa social de los grandes intereses y del conocimiento. Y en las 4 tendencias que marcó el licenciado Didrikson, el eje central sigue siendo el mismo. El debate sigue siendo el mismo. ¿Es un derecho social? ¿Es un bien común? ¿O es una mercancía global? ¿O es un servicio global? Y cada vez vamos perdiendo terreno ante este, por los datos que decía recién. La pregunta ahora en concreto, para todo el panel, pero fundamentalmente a Didrikson y al licenciado Araujo, que los 2 desafíos que puso abajo fue la interacción social, y Didrikson, que dijo el primero de los objetivos fue la integración. ¿Qué en concreto ven para esta etapa, como es este evento fecundo, fraterno y tremendamente positivo de articulación entre la universidad, en este caso con los colegios y las organizaciones profesionales, pero con otras organizaciones para fortalecer ese vínculo que es el que nos va a dar la defensa ante esta amenaza creciente a nivel internacional y a nivel latinoamericano y a nivel argentino? Perdón, vamos porque estamos cortos de tiempo y hay gente que viene para las 12 también. Yo quería hacer, perdón José, todas las preguntas juntas, así podemos resolverlo y administrar mejor el tiempo. Si hay alguien más que quiera sumar alguna pregunta. Buenos días. En realidad no es una pregunta, es más que nada una preocupación que justamente en realidad la fueron planteando a lo largo de todas las exposiciones. Yo soy particularmente del Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la provincia de Buenos Aires y justamente se nos está dando todo lo que han estado planteando ustedes y fue uno de los temas que nos trajo también a participar en este evento, que tiene que ver con propuestas universitarias privadas en donde plantean currículas modificadas con cuestiones de cambios de denominación de título, con cuestiones de menos carga horaria, etcétera, etcétera, y por eso vinimos en realidad en esta instancia de poder interactuar justamente con la formación académica y la importancia de la formación académica y la repercusión que tiene después en lo que es el ejercicio de la profesión. En este caso puntual nos está sucediendo justamente esto, hay una propuesta que es íntegramente virtual, con una cantidad horaria totalmente mercantilizado, gerenciado, que surge justo de acá de la ciudad de Córdoba, en donde proponen un título habilitante en el cual obviamente no se pueden matricular porque no corresponde con el título que tenemos, donde se está dando una ida y vuelta, pero aparte tiene que ver justamente, lo que nos preocupa es que el Estado ha aprobado, ¿sí?, esa currícula, más allá de lo virtual, cambiando la denominación del título y en este sentido también nos está sucediendo que en las provincias, en las jurisdicciones donde hay colegios profesionales, por cuestiones políticas y demás, los ministerios de salud, que son los que cuando no hay colegio profesional extienden nuestra matrícula profesional porque es sociosanitaria nuestra disciplina,
están amenazando a los colegios profesionales con, si no los matriculan los colegios profesionales, a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos, van a ser matriculados por los ministerios de salud. Lo venimos a plantear porque nos parece que es gravísima el avasallamiento de la cuestión, tanto de lo del grado, en relación a la formación, a la calidad, pensando en esto que están diciendo, ¿no?, del bien común y del bien social, porque estamos hablando de una disciplina que tiene que ver y fue considerada y está incorporada en el artículo 43 por el riesgo que conlleva a la salud de la población. Entonces, bueno, nada, celebro este espacio, no era una pregunta, necesitaba plantearlo porque en realidad todo lo que fueron manifestando en la presentación todos, venía totalmente vinculada con lo que nos trajo como gran preocupación y celebrar estos espacios para poder intercambiar y generar las fortalezas que hablaba el doctor hoy en relación a lo académico y al ejercicio futuro, ¿no?, de una profesión. Perdón. No, bueno, muchas gracias por el aporte. Queda una pregunta más por allá. Buenos días. Esta es una pregunta y un pedido para Javier. Yo represento como autoridad al Colegio Profesional de Técnicos de Mendoza y a nuestra Federación Nacional. Y en cuanto al desafío que vos planteaste en la exposición, Javier, vos puntualizaste el tema de habilidades blandas. Nosotros en nuestra función como autoridad del Colegio Profesional tenemos interacción con los empresarios y ellos están visibilizando una problemática de la falta de inserción de esos egresados en el ámbito de equipo de trabajo y demás. Quería consultarte al respecto de eso, la incidencia del uso del teléfono celular y si es positivo la inserción de la educación emocional en los diseños curriculares. Dale, sí, porque se hace muchísimo, no sé cómo tenemos hasta las 5 de la tarde, sino. Claro. A ver, respecto a la primera pregunta, me parece que no me acuerdo. Sí, ya sé quién sos, ahí me acordé, mirá. Tiene que ver con el proyecto de país que queramos tener. Digo, además porque creo que más que nunca está explícito, ¿no? O sea, cuando nos dice si queremos ser como Perú, nos están diciendo cuál es la opción, a la mano. Y uno puede mirar rápidamente cuál es el sistema educativo y de educación superior en Perú y va a ver cuáles van a ser las universidades que vamos a tener dentro de, no sé, el tiempo que nos quede. Yo creo que la alternativa es no abandonar la lucha, desde cada uno de los lugares en los que estemos. Creo que a las universidades nos corre una responsabilidad muy significativa. Digo, no, tal vez mi discurso fue demasiado victimista, ¿no?, respecto de lo que nos pasa. Creo que lo que nos pasa también tiene que ver con cosas que si hacemos o no hacemos bien. Salto allá. Es decir, la universidad es ese espacio para poder trabajar sobre todo lo que falta, que ustedes detectan. Por eso decía que este ida y vuelta con los egresados es fundamental. Para ir mejorando, incorporando, discutiendo si son necesarias esas habilidades, cómo incorporarlas, ¿no? Teléfono celular sí, teléfono celular no. Yo creo que teléfono celular es inevitable. Yo lo que creo es que hay que ver cómo se usa, para qué, e intentar incorporarlo a los dispositivos de aprendizaje. En principio, yo desde mi lugar no soy reactivo a la incorporación de la tecnología. Me parece que hay que aprovecharlas, incluso la de inteligencia artificial. Lo que hay que discutir es para qué sí, para qué no. No me parece que sean negativas en sí mismo. Creo que sí hay, y esto también daría para otro día de discusión, detrás de esas tecnologías también disputa por el conocimiento y el ejercicio de estrategias de ampliación del consumo y mercantilización de ese conocimiento, pero dejo el título nada más. Y no mucho más que eso. No sé si me quedó algo afuera y disculpen, ¿no? Claro, José, tu pregunta iba dirigida a Axel, ¿verdad? Perdón. Bueno, doctor. Gracias. Bueno, de nuevo agradezco la invitación. Es una oportunidad extraordinaria para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en estos países.
En México en lo particular estamos en una reforma muy importante de la vida universitaria y de la política científica tecnológica hacia la autodeterminación de nuestras prioridades vinculadas a los problemas más agudos de la población: pobreza, violencia, desigualdad, que transversaliza los temas de la interculturalidad, la defensa de los pueblos originarios y sobre todo el bienestar de las personas para su mejoramiento en todos los aspectos, desde la salud, su trabajo, su posibilidad de activación en un mundo que cada vez se mueve más en las nuevas tecnologías y en lo educativo. Y relaciono esto con algunas de las intervenciones que señalan qué pasa con la relación universidad con el mercado laboral y los egresados. Hay, creo que todo el debate sobre las microcredenciales, la educación continua y la apertura de la universidad a esa población adulta va a ser una de las tendencias que, junto con la hipertecnologización que está a la vista, y como se acaba de mencionar, hay que tomarla con positiva, pero con cuidado, para ver que esto no se convierta en una nueva estructura de enajenación o de desaprendizaje negativo, porque siempre hay que estar desaprendiendo. Nunca puede uno, como universitario, pensar que ya lo hizo todo bien. El conocimiento es lo que más cambia en el mundo, es lo que más cambia en nuestros países, y cada vez tenemos la responsabilidad de estar actualizándonos en lo que está ocurriendo. Pero en esta relación hay todo un debate que implica la apertura de las universidades a los nuevos actores que requieren educación superior y de posgrado, que requieren de soluciones de investigación, que son actores de la propia sociedad y que necesitan tener políticas de Estado que coadyuven a la definición de procesos de conocimiento compartido. Nosotros tenemos una política y prioridades que ya pasaron del CONACYT, que antes teníamos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al nivel de ministerio del gabinete presidencial. Ahora tenemos una Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y las prioridades son todas directamente vinculadas a los requerimientos del pueblo, porque nos debemos, como ya se ha mencionado por mis destacadísimos colegas y honorables, por supuesto, para mí, escucharlos y conocer y aprender de ellos, como lo he estado aquí haciendo y tomando nota, pero que requieren importantes cambios en las estructuras universitarias, de apertura, de sistemas híbridos, de este tema de las microcredenciales, que no se convierta en un asunto meramente mercantil también, de nuevo, en la apertura de procesos de actualización de conocimientos para los profesionales en ejercicio. Todos los mercados laborales, digamos, se calcula que entre 70 y 80% están en proceso de redefinición de los requerimientos y demandas de las empresas o de los segmentos de los mercados laborales respecto a las habilidades, destrezas, capacidades y conocimientos de los egresados. Y esto es una responsabilidad nueva que las universidades, a pesar de que los egresados sean parte de las mismas, siguen siendo, como también decía el rector, ciudadanos universitarios, y sí lo siguen siendo hasta que, como yo, me siento también hasta el fin de mis días, pero que requerimos estar con posibilidades que las universidades ofrezcan para estar reciclando esto. En algunos países, por ejemplo en el mío, no
No conozco la situación en Argentina, pero creo que es distinta y es muy articulante con la vida universitaria, pero en el mío las asociaciones profesionales son un segmento retardatario de los procesos de actualización de conocimiento. O sea, el sector médico, el sector salud dice, a mí me tienen que sacar el médico que yo quiero o la enfermera que yo quiero para lo que yo tengo que hacer y que sea mi subordinado o el ingeniero o el abogado, etcétera, etcétera, y que tenga los conocimientos que yo pueda manipular para hacer lo que creo, porque mi perfil profesional o profesionalizante de mi asociación se impone por encima de los gustos o procesos de actualización de la propia universidad. Si ustedes me modifican el perfil de egreso de ese profesional, para mí no me va a servir. Entonces ahí hay una situación que, reitero, no me estoy refiriendo a Argentina, me estoy refiriendo a México, son estructuras conservadoras de los procesos de cambio que requerimos desde la perspectiva del conocimiento. En otros segmentos es al revés. Los sectores profesionales exigen a la universidad tener profesionales egresados con una amplísima capacidad genérica, como le ha dicho el señor rector de Villa María, tan querida, que en constante interacción implica que los egresados no solamente tengan el empleo, sino un empleo que permita también impactar su propia vida, aprendizaje permanente y para toda la vida. Entonces aquí hay un debate muy interesante que tenemos que dar en la perspectiva de una común percepción que tenemos de las universidades latinoamericanas versus los otros casos que he dicho que están en una franca comercialización y mercantilización a nivel mundial. Pero esto es para ellos ya es irreversible, es parte de su modelo económico, y por lo tanto, pues, bueno, ahí decidirán ellos. Nosotros defendemos la universidad pública, gratuita, de bien social, y el derecho que el Estado otorgue los recursos para que nuestras universidades tengan esta potencialidad de articular los conocimientos que producimos para el bien común y para el desarrollo nacional con bienestar, particularmente de los más desfavorecidos. Pero ahí hay un debate importante e interesante que en otros países, por ejemplo Brasil o los países centroamericanos, se mencionó Perú, que también está haciendo unas reformas hacia la comercialización y la privatización muy alarmantes. Y bueno, y ustedes que están en una condición de que cuentan con un gobierno, de que no cuentan con un gobierno que favorezca la vida universitaria tal como nosotros la quisiéramos. Pero en fin, son estas condiciones en las que las cosas están cambiando, todo se mueve, todo está en proceso de transformación y por lo tanto los universitarios tenemos que estar a la vanguardia y a la cabeza de estos procesos de transformación al servicio de nuestra sociedad. Muchas gracias y vuelvo a agradecer a los organizadoras y organizadores la atención que han hecho con mi persona para invitarme a tan magnífico evento. Muy agradecido. Muchas gracias. Caro, me decís que hay una pregunta más. La última. Cerramos. Sí, buenos días. Mi nombre es Carlos Navarro, soy presidente de la Federación de Bioquímicos de Córdoba y estoy en representación de nuestra Confederación Nacional. Se habla mucho de lo que es la mercantilización, ya desde la CRES, la primera vez que lo escuché, y parte de la mercantilización obedece a esta cuestión de empezar a dar servicios para tratar de recuperar de alguna manera los bajos presupuestos. Pero también es cierto que, al menos nosotros vemos como una forma de mercantilización, que muchas universidades, muchas facultades, particularmente las vinculadas a la parte de salud, generan nuevas titulaciones
que luego compiten en zonas grises con las disciplinas básicas. O sea, nos da la impresión de que por ahí es más fácil crear carreras o es más lucrativo crear nuevas carreras que luego compiten en el campo laboral con las disciplinas básicas, en lugar de trabajar en forma conjunta con las entidades profesionales que están vinculadas en el campo laboral para tratar de hacer la modificación de mallas curriculares y de esa manera resolver dos problemas. El primer problema, que tiene que ver con este tema de no competir con titulaciones que entregan las mismas facultades, y luego también no competir en el campo laboral y particularmente, insisto, creando soluciones a problemas que se detectan cotidianamente en el trabajo, creando estas nuevas carreras en vez de hacer esas modificaciones. Era mucho más largo lo que quería decir, pero bueno, me dijeron que sea muy breve, pero sí me interesa saber la opinión. Si esta creación de nuevas titulaciones, en donde uno presupone mayor cantidad de matrículas, mayores presupuestos, de alguna manera también es consecuencia de esta política mercantilista. Muy breve, digo, porque me parece que ahí también se vincula con lo que se planteó recién en marco de terapia ocupacional. Son dos procesos distintos. Terapia está en 43, anteayer estuvimos discutiendo los alcances del título. Supongo que en ese camino se fortalece una mirada mucho más exigente de lo que significan esas titulaciones, y creo que con eso se va a resolver gran parte del problema. Cuando hablamos de mercantilización, estamos hablando de mercantilización especialmente del conocimiento, ¿no? del conocimiento que se produce tanto en las universidades como en los organismos científico-tecnológicos. Respecto de la mercantilización de la educación en términos de titulaciones, creo que tenemos un largo camino también para poder conversar cuáles son las preparaciones que hacen esas instituciones de educación superior, privadas en la mayoría de los casos, y cuál es el efecto que produce dentro del mercado de trabajo. Pero eso me parece que también ustedes tienen mucha más información para aportar que nosotros respecto de cuál es el impacto que tienen luego, ¿no? Bueno, yo me adhiero a los agradecimientos y las felicitaciones a los organizadores de este importante encuentro. Bueno, las palabras de Axel Didrikson no vamos a repetir exactamente lo mismo, pero adhiero en un todo. Se echa a ver también el señor secretario académico de la Universidad de Villa María las necesidades y los requerimientos, y yo creo que hay que tener una coordinación permanente, un vínculo permanente, actualizar con los colegios profesionales, porque las debilidades y las fortalezas se echa a ver, si yo digo 25 años, y si tuviéramos que modificar, por supuesto que están convocados. Y cuando nosotros vemos la realidad de lo que se está viviendo ahora, y bueno, y ver lo que tenemos que hacer, por supuesto que tenemos que actualizarlos permanentemente, porque la universidad pública justamente es para eso, y trabajar con un vínculo, con una interacción permanente con los colegios profesionales. Cuando tenemos la carrera de posgrado, yo dije el seguimiento que está pidiendo, la vinculación, los convenios que tenemos que hacer. Y para nosotros eso es fundamental. Por otra parte, lo que se dijo en relación a, no sé, que el Ministerio de Salud está el colegio, pero sí va a matricular el Ministerio de Salud de esa jurisdicción, pasando por sobre el gobierno de la matrícula que lo tiene el colegio profesional. No, yo digo, no, aquí en Córdoba no pasa eso. En los colegios profesionales, una pregunta, ¿han interpuesto alguna acción de amparo para esto, para evitar eso? ¿Han tomado alguna...?
profesionales que nuestra disciplina tiene, el concepto de disciplina de salud, sociosanitaria, en donde se necesita esto que se vino planteando en relación a la interacción y a la cuestión social con el otro, los aprendizajes, es básica para nuestra profesión, ¿sí? Esa carga de prácticas no existe en esta carrera que está solamente en el ámbito virtual. Hablando de lo que decía Javier, no estamos oponiéndonos a las cuestiones de la tecnología y los avances de la virtualidad es una herramienta más para ser utilizada, pero no puede ser la única, sobre todo en determinadas disciplinas, que la praxis de los aprendizajes también es fundamental. Perdón, muy breve, Doc, porque estamos con ya todos los invitados. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de informar. La virtualidad es buena, pero después de lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia, para no perder el año, y no se perdió el año, la virtualidad en ese momento es buena. Pero en definitiva, es decir, los docentes, no lo mismo la presencialidad, una clase presencial, no es lo mismo que la virtualidad. Entonces, si estamos dando una charla, estamos dando una conferencia, no es lo mismo la presencialidad y los mismos chicos. Fuera, por supuesto, de lo que viven en el interior, está bien que sea virtual y se puede modificar o cambiar los planes de estudio, pero hasta que no se cambie, no se modifican los planes de estudios, y bueno, el que está vigente, pero sí tiene que adecuarse a las nuevas realidades, tiene que actualizarse y bueno, y yo creo que desde el año 2020 hasta ahora, que se vio mucho el tema de la virtualidad en las universidades públicas, puede, pero conforme a los docentes y a la mayoría, prefieren la presencialidad y no la virtualidad. Pero también es cierto que es una realidad económica y social y nosotros tenemos que ser en defensa de la sociedad y bienvenido sea. Todo lo que se pueda hacer y actualizar, habría que hacerlo así. Tenemos que despedir al doctor Axel Didrikson, que está vía Zoom desde México. Le brindamos el último aplauso y continuamos.